había muchos matices, muchos grises, es decir, que me ha gustado porque no ha caído en el modelo habitual de lo blanco y lo negro, ¿sí? Del padre, el padre cerrado que controla a la mujer, que controla a la hija, el hermano cerrado que controla a la hermana, porque vimos que todos los personajes al final tenían margen, o sea, de evolución, o incluso no solo evolución, sino más bien había como una ambivalencia en todos los personajes, ¿sí? Y eso es, bueno, a mí me ha parecido que era bueno, es decir, que la directora no ha polarizado las posiciones, ¿sí? Los posicionamientos. No había una polarización de las cosas, sino que ha habido un poquito de todo en cada uno y con dosis diferentes según las personas, pero luego teniendo un poquito de todo, pues eso permitía al final establecer estos puentes y estas conexiones entre los personajes. Bueno, yo creo que sin lugar a duda es la escena que supone un punto de inflexión en la vida del joven, y es la escena en la que empieza a escuchar los ruidos de las percusiones y se deja llevar con esto, y empieza a bailar y luego poco a poco ya empieza a perder el control sobre su propio cuerpo, que parece que entra en trance. Y eso es verdad que en los países árabes esta es una técnica bueno, una técnica o una práctica o habitual a veces, bueno, en algunos entornos, no en todos, para evacuar tensión, para sí, sacar la tensión, etcétera, y que lo hacen, pues se dejan llevar por el movimiento de las percusiones, el cuerpo ya pierde, bueno, la mente pierde control sobre el cuerpo, se ponen a moverse con mucha fuerza, o sea, el ritmo sube y hasta que la persona acaba cayendo. Y cayendo en el suelo pierde como el conocimiento unos segundos, pero luego se siente súper bien. Entonces, bueno, es verdad que la escena no ha sido llevada hasta el final, no sabemos qué ha pasado, pero sí que a partir de este momento este chico, pues vemos que de repente pues escribe un correo electrónico a esta chica en la que le expresa muchísimas cosas que no le había expresado antes, de manera como muy reiterativa. Y nada, pues sí que me ha parecido impactante esta escena, sí. Pues el caso de dos modos de el caso de las personas, de las familias migrantes en Francia es un poco especial, ¿sí? Es un poco especial porque muchas de las familias provienen de países del Magreb o del África negra, que son antiguas colonias de Francia, y son procesos migratorios que se realizan prácticamente inmediatamente después de las independencias de estos países. Con lo cual en la sociedad francesa hay una herida por la independencia de estos países, y esta herida se manifiesta con un rechazo hacia estas personas, es decir, habéis decidido que nosotros teníamos que salir de vuestros países y ahora venís al nuestro, ¿por qué? Es un poco la pregunta que se hacía en los años 60 y 70 con estas familias inmigrantes. Con lo cual, pues efectivamente no hubo un rechazo, no hubo políticas que han acertado en la integración de estas familias y de estas personas, y hubo como una serie de, no sé cómo decir yo, de estigma que se ha transmitido, o sea, de generación en generación, sí, porque vemos que hoy están con los bisnietos de los antiguos inmigrantes y se les sigue considerando como otros que no forman parte de la sociedad francesa. Y este chico en concreto, pues es hijo de que al final no son inmigrantes económicos, es gente más bien exiliada por una situación política, pero que se ha afincado en un barrio donde hay población inmigrante económica que ha sufrido todo este rechazo, con lo cual también
les toca este rechazo y vemos que hay mucha segregación espacial. El chico nació ahí pero no conoce París. Cuando decide llevar a la joven de paseo tiene que mirar en Google para ver qué se puede visitar en París. Entonces, retomando mi idea, el joven, o sea, hablando de la segregación, el joven necesita mirar Google para, para poder decidir a dónde llevar a su amiga, a su novia, si la podemos llamar así. Y eso significa que, bueno, a pesar de haber nacido ahí, no conoce estos sitios. Se mueve en un entorno particular, un entorno que a veces también le dice, hoy te has convertido en blanco, estás cambiando, te estás comportando de otra manera, estás vistiendo de otra manera. Claro, es fácil decir que estos son comportamientos de autoaislamiento, pero también hay barreras que pueden ser invisibles para quien no conoce la realidad, pero hay barreras para que estos jóvenes y estas personas puedan también eh, conocer el centro. Están en la periferia social y para poder acceder al centro pues es otra historia, sí. Sí, bueno, los países del Magreb no son iguales, todos son muy diferentes. Se puede decir que el país que más logros ha obtenido en materia de igualdad y de emancipación de la mujer es Túnez, ¿sí? Porque Túnez es un país que inmediatamente después de la independencia ha votado unas leyes para facilitar la igualdad y la emancipación de las mujeres. Había un gobierno socialista. El presidente era un presidente también de izquierdas que tenía una mujer que también pesaba mucho en la política. Entonces, efectivamente, hubo un proceso, pero este proceso, por desgracia, impactó muy positivamente, bueno, perdona, por desgracia no, pero impactó muy positivamente en la vida de las mujeres, pero desgraciadamente de las mujeres urbanas, ¿sí? Porque en Túnez que ha habido leyes, pero realmente no ha habido un proceso de sensibilización, de concienciación, etcétera, para cambiar la mentalidad de la gente. Y ya vemos que en Túnez, cuando ya llegamos a la era de la democracia, cuando el pueblo sale en el año 2011 y que hay un cambio y un proceso de democratización, quien gana las primeras elecciones pluralistas en Túnez es un partido islamista. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Yo no estoy hablando de un partido musulmán, estoy hablando de un partido islamista. ¿Eso qué significa? Significa que al final la ideología islamista encontró sitio en la población tunecina, con lo cual realmente las mentalidades como tal no habían cambiado realmente, y no de todo el mundo. Este poder islamista intentó también volver a legalizar la poligamia, o la poliginia, perdón. El poder islamista intentó volver a legalizar la poliginia. Cuando la poliginia fue declarada como ilegal en el año, no sé si es 59, no recuerdo exactamente, un poco tiempo después de la independencia. Entonces ahí ha pasado algo, efectivamente, las mujeres urbanas y son las más, vamos a decir, de las más emancipadas de todo el mundo árabe, pero hay que ver también toda la sociedad, sí. Entonces, ella cuando dice Túnez-Argelia no es lo mismo, es verdad que Túnez ha llegado a un nivel de emancipación de las mujeres al que Argelia no ha llegado. En el caso de Argelia ha habido como una involución, ¿sí? Con también un proceso, un proceso de islamización en el sentido de... No, porque, ay, a ver, me estoy enrollando. No. Vale. En Argelia pues hubo un proceso en el que un partido islamista llegó al poder después también de la democratización
y impactó mucho en las mentalidades de la gente, sí, en los años 90. Y hubo una involución de las... Si miramos la mentalidad de la gente en los 60, 70, 80, era mucho más abierta y mucho más progresista que a partir de los 90. Y entonces yo entiendo que es desde ahí donde dice Túnez y Argelia no es lo mismo, ¿sí? Efectivamente, en Argelia hubo una involución, y una involución también con la situación de las mujeres, una involución con los derechos de las mujeres, etcétera. Uh-huh. Y sí, pues eso es un poco lo que podemos llamar un poco la identidad multireferencial. Sí. Para empezar, bueno, ¿cuáles son las referencias de este joven? Es francés porque nació en Francia, pero luego su identidad, o sea, ¿de dónde se ha alimentado? Se ha alimentado principalmente del barrio donde vive, es lo que veo yo. Porque yo no veo tanto la influencia de la cultura de los padres. En esta película en concreto no he visto que los padres fueran tan conservadores, tan tradicionales, y lo vemos de hecho como la madre así muy abierta que traiga a lo que ella interpreta como la novia, el padre le traduce la poesía y le habla también con cierta libertad. Entonces yo creo que el choque está entre la identidad que él tiene a partir del barrio, a partir de otros miembros de la familia, que es el primo, a partir de los amigos, pues hay una identidad al final de banlieue, les banlieues que son las barriadas en los barrios periféricos de las ciudades francesas. Esta es una referencia. La otra referencia, bueno, es Francia, es la Francia entre comillas blanca, la Francia que está descubriendo él en la universidad, porque claro, la Sorbona está en el centro de París, en el corazón de París, entonces él tiene que salir de su extrarradio y llegar al corazón de París y, y descubre otro mundo que él no conocía. Entonces esta es otra referencia. Bueno, la tercera referencia puede ser también la de su propia familia, luego lo que él es y cómo él es y cómo él, o sea, negocia todo esto. Entonces, creo que, bueno, sería como un poquito esencializar o generalizar, decir la identidad argelina o la cultura argelina que pesa en él, porque estamos viendo que hay muchas cosas, ¿sí? Y hay muchas, incluso hay muchas identidades y muchas culturas argelinas, como hay muchas identidades y culturas tunecinas, ¿sí? La joven que le dice yo soy estudiante, tú eres un smigri, la palabra smigri en árabe quiere decir emigrante, que la gente de los países de origen así llama a los emigrantes económicos, que en gran parte fueron gente de zonas rurales o de entornos muy empobrecidos que han trabajado como obreros en Francia y que han sido colocados en estos barrios, ¿sí? Y entonces la gente de las clases medias de estos países, como es el caso de esta joven, que luego ha vivido más o menos bien en su país de origen, que los padres tienen la capacidad de enviarla a estudiar fuera, esta gente en general suele marcar, o sea, marcar ¿cómo se dice? Una barrera o una frontera con los hijos de estos inmigrantes. Entonces, al final, son también culturas diferentes y se reivindican desde culturas diferentes. Ella le dice, es que yo no soy como tú, se lo dice claramente. Y le dices que los emigrantes tunecinos, los obreros, tienen otra mentalidad, no nos llevamos bien con ellos. Sí, es otro. Luego, cuando van a la fiesta y el amigo le dice, pues estos son morenos por fuera, pero blancos por dentro. Es decir, que porque son de estas clases medias que no viven en las barriadas, viven en el centro de París, que estudian en las universidades, etcétera. Entonces, por eso digo que al final no podemos hablar de una cultura argelina ni de una identidad argelina, porque la identidad
de los hijos de obreros es una y la identidad de los hijos de clases más acomodadas es otra, sí. Sí, bueno, el tema de la literatura erótica árabe es muy desconocida, tanto en Occidente como en los propios países árabes o países islámicos. Sí que ha existido, ha convivido con el resto de literaturas. Hay una referencia importante a la que apunta esta joven, que es Abu Nawas, que es un poeta reconocido por otros poetas y en la literatura árabe, porque por su capacidad lingüística, por su conocimiento del idioma, por su capacidad de escribir poemas, etcétera, que él es me parece que finales del siglo VIII, inicios del siglo IX. Y es una época, o sea, que hay que contextualizar un poco, porque cuando hablamos así con una mirada europea, siglo VIII-IX, estamos pensando en la Edad Media, oscuridad y todo. Pero hay que tener en cuenta que en aquella época, en el mundo islámico, era el nacimiento de un imperio cultural, un imperio científico, en el que había bibliotecas, había libertad, había fomento de la ciencia y del conocimiento, y entonces los califas, que son un poco los que lideraban las comunidades ahí, los países ahí, siempre se rodeaban de poetas que tenían capacidad de llegar a la gente, porque era como un poeta que escribía un poema en la que describía al gobernante político con las mejores palabras. Era como la propaganda política que tenemos hoy en día, o sea, comunicación política con medios muy sofisticados. En aquella época era lo más sofisticado que tenían, ¿sí? Y entonces, este Abu Nuwas, por ejemplo, era un poeta, perdón, que sí que los gobernantes querían tener a su lado. Porque por este manejo de la lengua que tenía y sí, esta capacidad. Y este hombre, pues sí que escribía también poesía erótica, poesía que tenía que ver también con el vino, y aunque haya gente que interpreta que era más, que tenía que ver más, eso están como imágenes, pero para hablar de la divinidad, pero sí que es verdad, y como lo dice la profesora, había dos corrientes y efectivamente se utilizaba todo lo erótico o lo amoroso o lo cortesano para hablar de la divinidad, el amor a esta, pero esta quién es la divinidad, pero también existía la poesía erótica, no podemos dudar de ello. Entonces, este hombre sí que tenía versos y textos, pero él no tuvo problemas por escribir todo esto. O sea, sus escritos pudieron convivir con sus otros escritos. Y cuando empezó a tener problemas por parte del poder político es que cuando empezó a escribir poemas que alababan a una familia que era opositora al poder político. Es cuando ya empezaron a ir a por él, ¿sí? Le encarcelaron, etcétera, pero no ni por su comportamiento ni por sus escritos. Entonces, efectivamente, esto es mal conocido hoy en día, pero sí que existe. Y el otro libro, la guía que se llama El jardín perfumado, que menciona también en la película, que es un libro escrito a a inicios del siglo XV, alrededor de 1420, pues este libro pues es claramente una guía explícita de las relaciones amorosas y las relaciones sexuales, ¿sí? Y es una guía que ha sido encargada, que fue encargada por el propio gobernante de Túnez a este hombre que lo escribió, que era un erudito, y le encargó un libro así. Y por lo que yo he podido leer, en muchos países árabes o en muchos territorios árabes existían libros así, guías para la sexualidad y para las relaciones amorosas. Sí, sí, sí. Y pues eso, que tenemos que recuperar todo este.
este patrimonio, pero para ello antes hay que preparar las mentalidades que no están preparadas. Sí. Ujú.